Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con el doctor Onofre Rojas, quien es el director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Gran Santo Domingo que se extiende un poquito más, porque también creo que abarca algunos municipios de la provincia de San Cristóbal. Y en la primera parte de la entrevista hablaremos sobre Duquesa dentro del marco, digamos, de los objetivos que dan como surgimiento este espacio de coordinación mancomunado de diferentes ayuntamientos que, entre otras cosas, se preocupaba esencialmente por la recogida y destino final de los desechos sólidos en la República Dominicana. Sobre todo esto vamos a hablar con el doctor Onofre Rojas. Buenas noches, doctor. Bienvenido, bienvenido. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este importante programa. Y bueno, como ustedes saben, nosotros hemos venido desde la Mancomunidad del Gran Santo Domingo dándole seguimiento a la problemática de Duquesa, que es una situación de emergencia nacional prácticamente, y hemos estado haciendo una coordinación de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y por supuesto que nos estamos ocupando también de otros asuntos y otros temas, pero por supuesto le estamos dando prioridad al tema de la basura porque es una situación que debemos procurar conjurarla, mitigar la situación ahora en esta emergencia, pero también estamos trabajando con vistas a lo que debe ser una solución real, definitiva, y digamos algo que le genere la confianza a los ciudadanos del Gran Santo Domingo de que podrán estar seguros de que situaciones como esta, como la que están pasando en medio de una pandemia tan lesiva para la humanidad como lo es todos los efectos que han estado causando lo que es la emergencia de la COVID-19. Y en ese sentido, nosotros consideramos, y así esta es una idea compartida por el conjunto de los alcaldes del Gran Santo Domingo. Debo decirles, señores, para su información, que ya en el poco tiempo que llevan los alcaldes que tomaron posesión, ya nosotros hemos hecho 2 reuniones virtuales y mañana vamos a hacer la tercera, mañana temprano, a primera hora. Y también hicimos una reunión presencial en Duquesa junto con el Ministerio de Obras Públicas. Y les quiero decir que hay un convencimiento, una convicción y un compromiso de las alcaldías del Gran Santo Domingo en asumir su cuota de responsabilidad para que el país pueda tener una solución a la problemática de Duquesa. Doctor, evidentemente que para uno entender el presente necesita revisar algunos antecedentes o el pasado, como se quiera llamar. Y le digo esto porque sé que desde hace tiempo se ha estado hablando de soluciones, se han hecho planes, se han anunciado aportaciones de cooperación internacional para abordar de manera integral y efectiva el tema del tratamiento, inclusive el traslado del vertedero de Duquesa. ¿Qué ha ocurrido que durante este tiempo no se ha podido darle el tratamiento efectivo, el diseñado, porque si mal no recuerdo,
desde la mancomunidad, creo que tienen un plan estratégico Sí es. aplicado para darle solución a este problema. ¿Qué factores han influido? ¿Cómo hemos podido resolver esto? Bueno, usted tiene mucha razón. No hay presente sin pasado. Y no lo digo yo, lo dijo hace muchísimos años el insigne Sigmund Freud, quien aplicó todas sus tesis del psicoanálisis basado precisamente en las historias de vida de las personas. Yo llevo conmigo una frase que la aprendí en el tercer semestre de psicología en la universidad, en mi carrera de medicina, donde Freud le preguntaron sobre eso, que cómo él había llegado a todas esas conclusiones, y él dijo, el presente no es más que una representación abreviada del pasado. O sea, que lo que somos hoy es el fruto de todo lo que hemos sido. Entonces, la situación de Duquesa, precisamente, actual, es el fruto de toda una historia de intervenciones diversas. No voy a hacer la historia completa porque se nos iría el programa en la historia, pero debo decir que Duquesa sí, ese lugar no fue escogido al azar, ese lugar fue estudiado, la cooperación japonesa ya a inicio de los años 90 estudió los suelos del Gran Santo Domingo y ubicó ese como el lugar más adecuado para enfrentar, para tenerlo como un destino final. Lamentablemente, este lugar ha sido vapuleado. Digamos que un lugar que fue destinado con un uso específico, entonces luego ha sido objeto también de transacciones comerciales, etcétera. No quiero entrar en esos detalles, pero eso ha pasado. Han habido empresas que han participado allí, no han cumplido con los contratos. Esto nunca se ha establecido realmente un funcionamiento, un plan debidamente bien estructurado. Y bueno, nosotros cuando comenzamos la mancomunidad, una de las primeras cosas que hicimos fue pedirle una asistencia técnica a la JICA del Japón, que ya venía, como dije, comenzó desde los orígenes y luego tenía una cooperación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, una cooperación muy activa en materia de residuos sólidos. Entonces ellos decidieron aplicar a través del Banco Interamericano de Desarrollo $750,000 para hacer un estudio completo de la problemática de los residuos sólidos urbanos en el Gran Santo Domingo. Esos estudios tuvieron como resultado una propuesta de un plan maestro para enfrentar la situación. Ese plan luego lo convertimos en lo que pudiese ser un proyecto para buscar un financiamiento internacional. Financiamiento que desde el principio lo ofreció el gobierno de Japón. Cualquiera dirá que a lo mejor Onofre Rojas tiene algún interés particular porque llevo años defendiendo ese financiamiento que Japón le ha ofrecido a la República Dominicana, porque no he encontrado otro igual en el mercado mundial. Oye lo que te estoy diciendo, en el mercado mundial no he encontrado un financiamiento más ventajoso. ¿Por qué? Porque fue un financiamiento que Japón lo ofreció a 40 años, donde los 10 primeros años eran años de gracia, es decir, que la República Dominicana no iba a tener que reembolsar un solo centavo durante los 10 primeros años de ese financiamiento. ¿Para qué se hacía eso? Para que se tuviese el tiempo de preparar todas las condiciones, establecer una red de estaciones de transferencia que plantea el plan maestro
poner a Duquesa como un verdadero relleno sanitario, crear lo que se llama una empresa pública mancomunada para encargarse del manejo de eso, o podía ser en alianza con el sector privado también, una entidad público-privada para manejar eso, y entonces que tuviese el tiempo esa empresa de crear las condiciones inclusive de establecer un funcionamiento tal que con las propias tarifas que se pagara sobre la basura incluso se iba a poder reembolsar el préstamo. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la República Dominicana realmente no ha accedido a ese financiamiento. Eso pudimos haberlo hecho a partir de final del 2012, desde principios del 2013, eso estaba listo y sencillamente el país no lo hizo. Volvimos ahora en el 2019 por gestiones nuestras también del Ministerio de Planificación y Desarrollo, la Mesa del Agua que ellos tienen allí, trabajamos juntos y eso dio origen a que los alcaldes del Gran Santo Domingo pidieran al ministro de Economía que solicitara otra cooperación técnica no reembolsable a Japón. Japón accedió de nuevo y se dieron otros $750,000 para actualizar el plan maestro. Esto se hizo en el 2019, de manera que es algo que está súper fresco. Entonces, esa es la salida fundamental que tiene el Gran Santo Domingo y la República Dominicana para enfrentar el tema de los residuos sólidos. Hay un plan, ese plan establece claramente cómo se debe procurar hacer un cierre técnico de Duquesa, cómo a través de ese cierre técnico se va a prolongar la vida de Duquesa por algunos 7 u 8 años más, y durante ese tiempo se está planteando la idea de que entonces otro lugar que está identificado, que ha sido estudiado como posible reemplazo de Duquesa, entonces se comience a preparar desde ya para que entonces a partir de ahí, de cuando entre ese nuevo lugar, entonces el Gran Santo Domingo pueda pensar en que tendrá 40 años más de tranquilidad con relación al tema de los desechos sólidos. Pero ¿qué ha impedido la concreción de esa cooperación, de ese financiamiento ventajoso por lo que usted plantea que había accedido a otorgar el Estado japonés? ¿Cuáles factores han influido que no se hemos concretado esta situación? Bueno, o sea, la verdad que esto requiere de que haya un seguimiento bien fuerte por parte de las autoridades municipales, que en primera instancia son las responsables del tema de los residuos sólidos urbanos, porque recuérdese que el manejo de los residuos sólidos entra dentro de la categoría de lo que se llaman como competencias exclusivas. Es decir, es una función esencial de la municipalidad esto de los residuos sólidos urbanos. Ahora, ¿qué pasa? También entra un actor que es indispensable para solucionar el problema. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen competencia legal y constitucional para efectuar empréstitos internacionales. Esto tiene que ser por vía del gobierno central, por vía del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que constitucionalmente está facultado para solicitar y someterle al Congreso de la República, que es otro actor que entra también, porque al ser un financiamiento internacional, el mismo tiene que tener la autorización del Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que todos esos actores estén de acuerdo en que esto es una necesidad impostergable, que es una tarea de primer orden, que
que nos veamos en el espejo de lo que está el mundo hoy en día de rodillas frente al coronavirus. Entonces, hoy en día, yo creo que todas las sociedades están reflexionando sobre la necesidad de atender lo que se llaman esas necesidades básicas, esas tareas esenciales. O sea, el problema del manejo de los residuos sólidos, eso se ha tenido y se ha dejado como que es algo secundario, cuando es una actividad primaria, es una actividad esencial, es como el agua potable, es como la disposición de agua. Ahora mismo, la medida esencial para el control del coronavirus es la higiene, y la higiene comienza por la posibilidad de que la gente tenga llave en su casa y tenga agua disponible para lavarse las manos. Pero es lo mismo con los sistemas de manejo de aguas residuales, que no se le pone atención y eso afecta la higiene pública. Pero la basura es un componente sumamente negativo para mantener las mejores condiciones de higiene para la población. Entonces, yo espero que la gravedad de esta propia situación nos lleve a no cometer el mismo error que ya se ha cometido varias veces, porque ya el público ha sido testigo de que han habido crisis que son casi como crisis cíclicas en Duquesa. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, todos los actores se movilizan para mitigar la emergencia, pero una vez mitigada la emergencia, entonces queremos volver a la posición anterior y nos olvidamos del problema fundamental que tiene que ser abordado. ¿Por qué? Porque es que mantener el manejo que se hace de los residuos sólidos urbanos en Duquesa es una gran irresponsabilidad nacional que no puede sostenerse, que no puede repetirse. Entonces, tenemos un plan de acciones inmediatas. Ese plan. Me gustaría que ese plan, doctor Onofre, nos lo detallara luego de la pausa, con su permiso. Por un asunto ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por asunto técnico debemos ir a una pausa. Conversamos con el doctor Onofre Rojas, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo director ejecutivo de la Gran Mancomunidad, una mesa de diálogo que tiene que ver con el problema de Duquesa. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Seguimos conversando con el doctor Onofre Rojas. Doctor, usted nos ha relatado cuál ha sido la situación de Duquesa. Ha dicho que hubo un estudio que costó $750,000 que hizo la Agencia de Cooperación Japonesa, que de ahí surgió un plan maestro con los lineamientos y las acciones de lo que había que hacer para manejar el vertedero. Y ahora tenemos un desastre ambiental, claramente. Entonces, desde su punto de vista, doctor, ¿qué falló y quiénes son los responsables de esto? Bueno, mira, yo creo que, eso se ha analizado bastante y quizás ahora mismo lo más conveniente es concentrarse en la posibilidad de una salida que creo la tenemos bastante cerca. Simplemente, si lo que acordamos recientemente en una visita que hicieron los alcaldes del Gran Santo Domingo a Duquesa con el ministro de Obras Públicas para llevar a cabo una vez, hay que terminar de mitigar todo lo relativo al incendio y hay que terminar con la humareda. Una vez concluido eso, es necesario llevar a cabo un plan de acción inmediata que está diseñado, que consiste en empezar, propiamente dicho, lo que sería el cierre técnico de Duquesa. ¿Qué implica eso? Que los caminos, que dicho sea de paso,
la necesidad de la actuación en la emergencia ha obligado a abrir toda una serie de vías en Duquesa que nunca se habían abierto, pero que por la necesidad de llegar donde estaban los puntos del incendio, hubo que abrirlos. Entonces, estos caminos ahora van a facilitar la circulación de los vehículos que llegan al vertedero a depositar la basura. Esos caminos tienen que ser mejorados. Los lugares hay que preparar bien las plataformas de depósito y preparar las celdas donde deberá depositarse la basura para que no continuemos con ese manejo anárquico con el cual se ha estado operando. Esto conlleva a la necesidad de ir enterrando la basura paulatinamente. Entonces, esto implica que hay que tener material suficiente. Por eso se ha hablado de la necesidad de tener una especie de un banco de materiales. Estos se necesitan equipos suficientes para poder manejar la basura. O sea, y eso es parte, cuando nosotros decimos que tiene un costo el manejo de la basura en un destino final, es porque hay una operación y esa operación es diaria. A Duquesa, señores, llegan diariamente entre 4.200 a 5.000 toneladas de basura todos los días. Y entonces, esa es una operación que tiene que ser permanente y es una operación que tiene su nivel de complejidad y tiene sus requerimientos. Por eso, lo que estamos demandando es que se pueda proveer del equipamiento suficiente a la comisión que está manejando el vertedero. Esto significa que también hay que construir toda una serie de canaletas para conducir lo que se llama el lixiviado, ese jugo contaminante que produce la basura y que realmente es un material muy contaminante. Esto hay que llevarlo a un lugar especial donde se acumule y entonces se haga un tratamiento del mismo. Para eso ya ustedes vieron incluso un anuncio de la CAS que tiene los fondos, lo tiene separados los fondos para, digamos, hacer toda esa plataforma para la canalización, la captación del lixiviado y luego el tratamiento, porque es fundamental el tratamiento de ese material, porque ese material hoy día incluso se canaliza a través de drenajes naturales, incluso hacia el río Isabela. Entonces, esto es una medida esencial. Lo propio hay que hacer, hay que crear unos sistemas para la conducción y el manejo de los gases, porque si esos gases se continúan acumulando de una manera desordenada, los riesgos para que se repitan incendios y que se produzcan humaredas como la que tenemos hoy día, es decir, van a estar de manera permanente. Entonces, eso es fundamental hacerlo también. Se ha hablado de la necesidad de construir una verja perimetral para, digamos, tener un mejor control de la situación de estos terrenos. Entonces, justamente en la reunión que tuvimos con el ministro de Obras Públicas, le planteamos la idea de que además de este plan inmediato sobre Duquesa, avancemos algunos pasos más en lo que es la aplicación del plan maestro, y es que durante la emergencia nosotros podamos hacer, aunque sea 2 de las 6 estaciones de transferencia que están planteadas para mejorar lo que se llama la recolección y el transporte de los residuos sólidos. Esos son 2 procesos fundamentales: el barrido, la recolección y luego el transporte. Entonces, para eficientizar eso, no puede seguir siendo como ahora, que la mayoría de los municipios mandan los camiones directamente a Duquesa. La idea es que esos camiones que recogen vayan a una estación de transferencia, depositan allí, ahí incluso se podrá hasta separar parte de los materiales para reutilizamiento, para reciclaje, y eso disminuye la cantidad de material que va a Duquesa
pero al mismo tiempo también se compacta la basura. Entonces no es lo mismo que la basura vaya compactada en una volqueta al vertedero que vayan, qué sé yo, cuántos camiones sin un control, son todavía más contaminantes, es más ineficiente, cuesta más. Entonces, la idea es que ese concepto pueda cambiar. Si logramos, por ejemplo, que se instale una estación de transferencia, yo privilegiaría mucho una estación que tenemos prevista más o menos en la zona de Jaina, Nigua, San Cristóbal. Es decir, que sería una estación donde estos 3 municipios llevarían su basura allí. Y por la vía, por la autovía de circunvalación, ese material puede ir perfectamente a Duquesa sin ningún problema. Y así usted verá cómo se van a acabar los incendios en el vertedero de Jaina. Jaina es un municipio altísimamente contaminado. Entonces no es justo seguir manejando inadecuadamente basura en Jaina, sino que le quitemos ese pasivo ambiental a Jaina, a Nigua y a San Cristóbal, trasladando eso a Duquesa. Y la otra estación yo creo que es muy importante hacerla en Santo Domingo Este, porque es un municipio que produce una gran cantidad de basura. Su población ha aumentado extraordinariamente y este municipio requiere urgentemente una estación de transferencia para mejorar también su sistema de recolección y transporte. Si nosotros damos esos pasos inmediatos en el transcurso de este año, estaremos dando unos pasos agigantados para resolver el problema de la basura en el Gran Santo Domingo, porque con estas medidas, como les decía, esto va a dar un respiro que podría llegar más o menos hasta el 2030 y sería un tiempo más que suficiente para que se busque un nuevo lugar, se prepare adecuadamente y se creen todas las condiciones para que sea un modelo de gestión de residuos sólidos urbanos. Y entonces ya después, con el tiempo, lo que es el hoy vertedero de Duquesa, mediante un cierre técnico debidamente llevado, adecuado, porque hay muchísima gente aquí que habla que eso hay que cerrarlo automáticamente. Bueno, pero cerrar eso... Eso no es cerrar simplemente un solar y más nada. Es usted dejar ahí una bomba de tiempo colocada sobre las espaldas de los moradores del Gran Santo Domingo. Y hay gente que dice, bueno, no, eso hay que cerrarlo y tenemos que se busque otro lugar. Eso no es así. ¿Dónde se van a llevar aquí diariamente cerca de 5,000 toneladas de basura para depositarla? ¿En qué lugar? El único lugar que hay ahora mismo disponible para el Gran Santo Domingo se llama Duquesa. Y ese lugar, entonces, lo que hay que hacerle la reconversión adecuada para que efectivamente podamos tener una solución más definitiva. Doctor, creo que se quiere meter al tema político. Ya yo quiero agotar el tema político. Pero previo a eso, Giovanni, yo respetando la posición del doctor Rojas, de no identificar responsables, sectores, no personas, que evidentemente se benefician de esta situación y que posiblemente han estado torpedeando que se realice lo que dicen los estudios técnicos que han preparado con la cooperación internacional. Respecto a eso, pero es importante también a veces generar la presión debida, porque si no, puede ocurrirlo, doctor, que mañana baja la curva del coronavirus, se nos va el humo de Duquesa y volvemos a lo mismo, a la misma situación anterior. Se pierde el interés, porque evidentemente, como dice Carvajal, alguien está haciendo un gran negocio sucio de la basura. Bueno, pero yo le voy a decir, le voy a contestar con un pensamiento y una frase de Leonardo Boff. Yo no sé si usted lo conoce, es un gran pensador brasileño. Y Boff dice que plantearse volver a la normalidad, la llamada normalidad, lo que hacemos normalmente, es tener un criterio de autodestrucción. No podemos volver a lo mismo.
lo que nos dicen todas estas situaciones es que realmente la naturaleza está reclamando un tratamiento adecuado, ecológico. Es decir, esa convivencia entre naturaleza y especie humana es algo esencial. Entonces, yo creo que evidentemente ahí están puestas las cosas. Vamos a ver, porque nos vamos a poner entonces al desnudo los sectores. Vamos a ver quiénes son los que están de acuerdo con una verdadera salida y quiénes lo torpedean. Y yo creo, como dice usted, eso hay que ponerlo en evidencia. Pero yo prefiero concentrarme, como digo, en la solución y plantear las soluciones para que luego no se diga que se teoriza, que se indica. No, no, esto no es teoría, esto es realmente la orientación de por dónde se puede solucionar el problema. Bueno, Onofre, yo creo que es prudente. Y finalmente es bueno que anoten por ahí también, sí, que ayudaría mucho que el Congreso también contribuya aprobando la ley, que el proyecto de ley que tiene sometido y que definitivamente resuelva ese caso. Sí, don Onofre, yo creo que sería prudente pues entrar un poquito en materia política y vimos que Bueno, dígame usted. Vimos que la fuerza del pueblo, el desempeño en las elecciones pasadas municipales, tal vez no fue tan exitoso como se planificó, y vemos ahora un repunte de la popularidad del presidente, del doctor Leonel Fernández, y líder de la fuerza del pueblo. Vemos también que las encuestas le dan un segundo lugar, algunas le dan un tercer lugar. ¿Cómo ve usted el panorama político? Y más ahora en estos días donde hemos visto varias juramentaciones que ha hecho el pueblo presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, donde ha juramentado, según veo en las notas informativas, alrededor de 2.000, 3.000 personas que se han ido del viejo partido PLD a la Fuerza del Pueblo. Bueno, la verdad es que si tú te pones a analizar a profundidad, la Fuerza del Pueblo ha sido un fenómeno político en el país. Y realmente no es que tuvimos un desempeño por debajo. Digamos, lo que explica el desempeño que ha tenido la Fuerza del Pueblo, o sea, tiene que ver con las circunstancias en que tuvo que salir la organización, todos los obstáculos. Nosotros tuvimos que superar, creo que fueron como 9 instancias que se presentaron en contra de la legalización de la Fuerza del Pueblo y la candidatura incluso presidencial del compañero Leonel Fernández. Todo eso hubo que superarlo. Y además que la Fuerza del Pueblo, por necesidad, tenía que hacer toda una serie de alianzas y acuerdos. Entonces, cuando usted ve la cantidad de alcaldes, de directores, de regidores, de vocales que son de la Fuerza del Pueblo y otros que ganaron en función de las alianzas que hicimos, realmente es un desempeño extraordinario para un partido de apenas meses. Y lo propio, es una cuestión extraordinaria que en la actualidad entonces nosotros nuestro candidato presidencial, el compañero Leonel, esté en segundo lugar en buena parte de los estudios que se están realizando. Entonces, si eso es en medio de esta situación donde prácticamente es imposible realizar una campaña electoral, digamos que imagínese usted en el tiempo que queda para la celebración de las elecciones, que podamos ya desarrollar por lo pronto algunas, aunque sea actividades de promoción. Entonces eso le indica a usted que el doctor Leonel Fernández va a estar al 5 de julio, o sea, va a estar compitiendo cabeza con cabeza con quien por
por un primer y segundo lugar. Y bueno, es algo que muchos analistas han coincidido en que si el doctor Leonel Fernández, con su experiencia, con la capacidad que tiene, con el reconocimiento, es decir, hay que saber que Leonel fue un fenómeno en su momento, emergió como, digamos, el liderazgo más importante, luego, posterior a los 3 liderazgos históricos que dominaron la segunda mitad del siglo XX en la República Dominicana, que fueron el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez y el doctor Balaguer. Es decir, el liderazgo principal emergente en la República Dominicana es el liderazgo de Leonel Fernández, que se ha expresado en 3 gestiones presidenciales. O sea, eso no estamos hablando de cualquier cosa, es decir, no es una persona desconocida, todo lo contrario. Entonces, eso es un fenómeno que pesa demasiado y por supuesto que si sucede, lo más probable en la República Dominicana, por el sistema político electoral que nos hemos dado, que para obtener el triunfo se tiene que tener la mayoría absoluta. Entonces, esto solamente es posible lograrlo en una primera vuelta cuando hay una polarización entre 2 fuerzas. Pero ese no es el caso. O sea, en la actualidad tenemos básicamente 3 polos de fuerza, digamos los más importantes, los más significativos. Hay otras fuerzas que también están en el escenario, pero digamos no tienen el suficiente peso para, digamos, alterar los resultados. Pero donde hay 3 coaliciones balanceadas, entonces es casi seguro que se tenga que ir a un escenario de segunda vuelta, porque es muy difícil que una de las fuerzas pueda superar el 50+1. Y ¿Gana Leonel Fernández en segunda vuelta? ¿Gana Leonel Fernández en segunda vuelta? Óigame, eso es el escenario, es un escenario extraordinario. ¿Por qué? Porque una vez que se haga el conteo de la primera vuelta y se oficialice la realización de una segunda vuelta, eso automáticamente produce una recomposición política del electorado. Y en un proceso de recomposición del electorado, evidentemente que una figura como la de Leonel Fernández y detrás con una fuerza política emergente que ha venido colocándose como un fenómeno nacional, entonces usted puede tener con un margen de probabilidad bastante alto que el doctor Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República en la segunda vuelta, que tengo entendido que deberá realizarse el 26 de julio del 2020. Sí. Doctor, gracias de verdad por todas estas informaciones y sobre todo ser tan exacto con relación al vertedero Duquesa, una problemática que sigue pues causando problemas y preocupando al Gran Santo Domingo. Ojalá lo que usted acaba de exponer en la noche de hoy se dé y que Duquesa sea en el futuro pues cerrado y que el mismo pues prolongue su vida útil y que los dominicanos pues salgamos de una vez y por todas de esa humareda que de vez en cuando pues la tenemos ahí latente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Señores, conversamos con el doctor Onofre Rojas, director ejecutivo de la Gran Mancomunidad e importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana nos volveremos a ver aquí en este su espacio Cerrando la Noche. Buenas noches.